Algo con lo que toca tener mucho cuidado es con el dinero. Nos enseñaron, y como veíamos antes, que debemos tener dinero, debemos tener bienes y todo, pero el dinero, cuando uno no lo maneja bien, en vez de ser una ventaja, se le vuelve a uno una pesadilla. Y le acaba la vida, le acaba la tranquilidad, le acaba todo. Y la riqueza mal llevada, seguro que no lo va a llevar a uno a conseguir esa felicidad al final de la vida. La competencia. Nos enseñaron a competir. Usted tiene que ser el primero en la clase. Usted tiene que ser el mejor. Usted tiene... Pero nunca nos dijeron, hombre, compita, pero ayude a los otros, ¿sí? Si usted sabe más, enséñele a los otros. No, yo tengo que ser el único que sabe, el único, el que presenta el mejor trabajo y todo. Y eso no está correcto. Ahora, la angustia, la depresión, la desmotivación, la resignación, eso también, todo vamos cargando eso en nuestro interior. Y eso, llenarnos de tantas cosas que muchas veces no las podemos sacar, y no las podemos sacar porque no tenemos la manera de hacerlo, pues ¿qué nos produce? Nos produce malestar, malestar físico, nos sentimos mal, nos afecta la comida, nos afecta todo, tenemos insomnio, tenemos fatiga mental, tenemos irritabilidad, y a veces nos aislamos, y eso sí es bien complicado. Ahora, hay otro punto que es muy importante, y es respecto al trabajo que tenemos. Anteriormente, pues uno salía a su casa, cogía el transporte, llegaba a su oficina, almorzaba, estaba por la tarde, después volvía a su casa y todo. Pero para quienes ha sido muy complicado este manejo ahora, de en la casa ha sido principalmente para las mujeres. ¿Por qué razón? Porque ellas antes hacían estos procesos y tenían quien les cuidara a los niños, quien cuidara la casa, quien se encargara de todo. Pero como eso cambió, ahora fuera de que les toca trabajar, les toca cuidar a los niños, les toca cocinar, les toca tener la casa lista, les toca... Y eso ha sido terriblemente terrible. Y eso afecta mucho a las emociones. Ahora, el autocuidado es algo que nos toca y que tenemos que aprender a hacer, y ahora más tarde que hablemos un poco acerca de la meditación, de la oración, es algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros mismos nos tenemos que ayudar a cuidar, tenemos que ayudar a otros, y aquí viene una palabra que es de las que está de moda, que son la resiliencia y la reinvención, ¿sí? La resiliencia, la primera vez que yo escuché esa palabra es por allá cuando estudiaba ingeniería hace años, pero bastantes años, que hablaban acerca del acero, que el acero cuando se deformaba y se dejaba quieto, se enfriaba y todo, él volvía a recuperar sus características originales. Y en eso consiste la resiliencia, en, a pesar de todas estas eventualidades que estamos sufriendo, el poder volver a ser como éramos antes, en la parte buena, no en la parte mala. Y reinventarnos sí es una palabra pues que es como complicado, porque si uno ya es de una manera, pues uno puede cambiar, pero como volver a ser nuevo, uno, pues, yo no sé. Pero bueno, es de las palabras que se utilizan mucho actualmente. Ahora, esta es una pregunta que nunca nos hacemos, pero así vivimos. ¿Somos inmortales? Entonces, el cuerpo no, pero nos comportamos como si lo fuéramos. Y uno se da cuenta muchas veces de las cosas que hace en su vida, que uno piensa, no, a mí no me va a pasar nada, yo voy a estar tranquilo. ¿Y por qué? ¿Por qué somos así? Porque la idea de inmortalidad es considerada entre algunos filósofos como la respuesta a la angustia y al miedo que produce en el ser humano la conciencia de su mortalidad. Y es algo que manejamos inconscientemente. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero ¿alguno piensa alguna vez, no, cuándo me iré yo a morir? ¿Qué irá a pasar cuando me muera? No, eso no lo hacemos. ¿Por qué razón? Porque es una manera como nos protegemos. Pero tenemos que ser conscientes de que algún día nos moriremos. Así, eso nos produzca un miedo y un terror grandísimo. En la mayoría de las religiones el alma no muere y el premio, si seguimos las normas correctas de vida,
será el llegar a la vida eterna en el cielo. Eso será el premio. Y si uno sabe que va a tener un premio, pues uno dice, no, yo cojo por acá, que es por donde puedo conseguir ese premio. Entonces, viendo lo anterior, tenemos certeza de que la muerte nos llegará, aunque no sabemos ni cuándo ni dónde. Y cuando nos muramos, todos vamos a ser iguales. Porque tanto al pobre como al rico, como al enfermo, como al sano, como a todos, nos entierran de la misma manera. Y nunca se ve un cortejo fúnebre con un trasteo detrás. Entonces, ¿será que tiene sentido haber acabado nuestra vida, nuestra tranquilidad y todo tratando de conseguir únicamente dinero en la vida? Como lo anterior es cierto, ¿por qué nos hemos acostumbrado a llevar unas cargas materiales tan pesadas que nos hacen olvidar de todo lo espiritual? Porque acuérdense que cuando muramos lo que va a subsistir es la parte espiritual. Bueno, ahora, como estamos hablando de administración de riesgos, entonces, si ya hemos visto los riesgos que nos pueden afectar, entonces, ¿para qué nos sirve todo eso que hemos visto? Para tomar decisiones administrando los riesgos y definiendo qué hacer ante ellos. ¿Y qué podemos hacer? Y así lo define la administración de riesgos. Los podemos ignorar, los podemos asumir, los podemos mitigar o los podemos transferir. ¿Y para qué? Para poder dar estabilidad, tranquilidad y futuro a nuestra vida. Si nosotros hemos mirado esos riesgos y de alguna manera los hemos manejado, pues vamos a estar más tranquilos que quien los ha ignorado totalmente y después le pasa algo. Y es importante, como les decía antes, de tener en cuenta, sin nada llegamos al mundo y sin nada nos iremos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Lo vamos a meter en nuestra matriz de riesgos. Y aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, perdonen la redundancia, tomemos la muerte. La probabilidad de que nos muramos, pues depende de cómo estemos, de cómo llevemos nuestra vida, de todas esas cosas. Aunque también a veces hay personas que estando perfecta se mueren. Pero entonces, para esa es la probabilidad de morirse es más baja que para un enfermo que esté, como decíamos, obeso, hipertenso. Bueno. Ahora, el impacto de la muerte, ¿a quién va a afectar? Si nos morimos, pues por el lado de cuerpo, pues se acabó el cuerpo. De la parte del espíritu vamos a hablar más adelante, pero ¿a quién va a afectar esa muerte nuestra? Pues a las personas que quedan después de nosotros, si tenemos hijos que dependan de nosotros, si tenemos esposa, si tenemos, ¿sí? Todos esos que dependan de nosotros se van a ver muy afectados. Y entonces, otro riesgo puede ser una enfermedad incapacitante que también depende de cómo esté nuestra salud. El impacto también depende de a quiénes y cómo nos va a afectar, o el desempleo, que el desempleo también es otro riesgo y que ahora está muy alto. Entonces vamos a hacer un análisis un poco más detenido respecto a esto. Entonces, como les decía, podemos ignorar, asumir, mitigar o transferir. ¿Para qué? Para dar estabilidad, tranquilidad y futuro a nuestra vida y a nuestros herederos. Es importante tener en cuenta que sin nada llegamos al mundo y sin nada nos iremos, y esto se lo repito y se lo seguiré repitiendo porque nosotros hemos enfocado nuestra vida en que tengo que tener más, en que tengo que tener mucho dinero, que tengo que tener posición, que tengo que tener no 3 vestidos, sino tengo que tener 10, que tengo que tener 20 pares de zapatos, que tengo que tener 20 relojes, que tengo, ¿sí? Y realmente ahorita, y ustedes que están trabajando en su casa, ¿cuántos vestidos han usado? ¿Cuántos, sí? Que tengo que tener 3 carros para el pico y placa y para todo. ¿Cuántos carros han usado? Entonces, ojalá que esta situación sirva para que nosotros reevaluemos todo eso que para nosotros era muy importante y que era lo que nos ocupaba la mayor parte de nuestra vida. Entonces, si pensamos en la muerte, pues uno de los factores es la edad. Es más factible que entre más años tenga yo, pues más rápido o más cerca esté de morir. ¿Y yo cómo puedo ayudar a manejar esos riesgos? Pues con un seguro de vida, teniendo una póliza de gastos funerarios, mirando qué va a pasar con mis deudas, teniendo un seguro para cubrir esas deudas. Y si soy una persona que tengo muchos bienes, mucho dinero,
pues es importante tratar de hacer y dejar todo organizado, porque ustedes saben y han oído que una cosa que acaba totalmente con las familias son las herencias. Ahora, si es una enfermedad incapacitante, pues debo tener un seguro de vida, que generalmente los seguros de vida, cuando ocurre una de estas enfermedades, pues pagan el valor del seguro. Necesito tener una medicina prepagada, ¿sí? Porque pues todos se supone que debemos tener EPS, pero si yo puedo tener algo un poquito mejor que eso, ayuda muchísimo. Y ahí ya debo tratar yo de tener unas reservas, ¿sí? Unas reservas que me ayuden, pues si he logrado hacer una pensión, pues también ahí la pensión ayudará. Pero ahora, el desempleo. Sería bueno tener un seguro de desempleo, tener unas reservas. El seguro de desempleo, pues no es así que yo voy y tomo un seguro de desempleo y me lo dan, pero... ¿Y qué es importante? Tratar de estar preparado siempre para cualquier eventualidad que se me pueda presentar. Aquí nos dicen, su trabajo como gerente de Clonacorp ha sido impecable, señor Rojas, pero sentimos que ya ha cumplido su ciclo. Casualmente hemos encontrado un reemplazante ideal y por la 10ª parte de su salario. Que eso pasa mucho, ¿no? Bueno, entonces ahora pensemos en el alma. En el alma hablemos, y esta charla, pues he tratado yo de que sea una charla, pues general, no una charla, pues yo soy católico, pero he tratado de hacer una charla, pues que sea general, para todos, porque pues debe ser útil para todos, porque realmente el budista, el judío, el cristiano, el musulmán, todos van a morir. Todos van a pasar a una vida nueva de una manera diferente. Pero esto es útil para todos porque todos debemos tomar y hacer esa administración de riesgos para poder tener un mejor futuro, tanto en esta vida como cuando pasemos a la otra vida. De la otra vida, pues no sabemos nada porque pues hasta ahora nadie se ha devuelto a contarnos cómo es la otra vida, pero se supone que hay algunas personas pues que pueden hablar con los espíritus, que pueden, pero realmente eso no, ni es objeto de esta charla, y realmente pues si somos así justos en lo que estamos diciendo, realmente no sabemos qué va a pasar después, pero esperamos esto. En el budismo, consideran al alma como la entidad espiritual que se expresa a través del cuerpo. Es una entidad no material que precede la conformación del cuerpo y subsiste la desorganización del mismo en la transición del morir. O sea, en el budismo, el alma no muere. En el judaísmo, además de su ser material, el hombre posee un alma que es única entre las creaciones de Dios. Cada uno tenemos un alma. En el cristianismo, el alma la definimos como el lugar donde se concentran nuestros sentimientos y pensamientos, nuestro espíritu y nuestro verdadero yo. En el Islam, el alma es el motor del cuerpo. ¿Y qué pasa con el alma al morir? En el budismo, eventualmente la mente se separa del cuerpo en promedio 3 días y medio después de la muerte clínica, y así acontece el morir. En el judaísmo, el alma se separa del cuerpo de forma gradual. En el cristianismo, la Biblia nos enseña que en el momento de morir, quienes hayan puesto su fe en la obra de Cristo, parten de inmediato a la presencia de Dios. Bueno, eso no es tan fácil, pero bueno, es a manera de resumen. Y en el Islam, el alma espera el día del juicio para llegar a su lugar. Bueno. Entonces, la salvación en el hinduismo, en el islamismo, en el budismo, en el judaísmo, en el cristianismo, en todos, el alma espera que cuando termine esta vida llegue a otro estrato mejor, ¿sí? O sea, a la salvación, a la felicidad eterna. Cada uno lo define de una manera diferente, pero eso es lo que todos esperan. Y hay unas reglas que son generales para todos y que permitirán que esa alma, pues, de acuerdo a cómo haya sido el comportamiento en esta vida, pueda llegar a esos sitios. Y hay una regla de oro, que esa está en la Biblia y está en muchas otras, está en
en el Corán, está en otros libros sagrados de diferentes religiones y dice, pórtense con los demás como quieren que los demás se porten con ustedes. Mire, solo con que nosotros, los 7.300 millones de personas que habitamos este mundo, hiciéramos esto, viviríamos en el paraíso. Nadie le haría mal a nadie, nadie hablaría mal de nadie, nadie robaría a nadie, nadie sería corrupto, bueno, esto sería otro mundo. Pero esta es una regla y es muy sencilla, si no es una cosa complicadísima ni nada, es una regla muy fácil de manejar. Ahora, no juzguéis y no seréis juzgados. Y en esto nosotros también somos muy dados a hacerlo. No deberíamos hacerlo. Y hay otro mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto más o menos con la regla de oro, mire, esto sería el paraíso, pero no lo hacemos. Y ahora, en cuanto al día y a la hora, nadie sabe nada. Por lo tanto, procuren estar despiertos porque no saben cuándo llegará el momento. Entonces tiene uno que estar pilas, tiene uno que estar preparado, tiene que estar listo porque, como decía, a veces uno se muere así, chan, y si no estaba listo, de pronto no va para allá, sino para el otro lado. Y esa no es la idea. Ahora, nosotros tenemos unos principios y valores morales y éticos. ¿Y por qué razón está esto aquí? Porque estos son unos faros, son como las reglas o normas que orientan la acción de un ser humano. ¿Sí? Como decía, son como faros y como leyes naturales que no se pueden quebrantar sin quebrantarnos a nosotros mismos. Son de carácter general y universal, como por ejemplo, amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de los demás, de las demás personas, no robar. Sí, son principios que son iguales para todas las religiones, para todo el mundo. Ahora, en valores encontramos, por ejemplo, la rectitud, la integridad, la honestidad. Estos dos últimos crean los cimientos de la confianza, la dignidad humana, ¿sí? Todo esto son valores que nosotros tenemos que llevar, practicar en todas las acciones de nuestra vida. Ustedes, por ejemplo, se imaginan qué sucedería si viviéramos en un sitio donde todos actuaran de mala fe, donde todos engañaran a todos, donde todos actuaran con bajeza, todos fueran inútiles, nadie hiciera nada, todos mediocres. Yo creo que eso sería un sitio, no sé si existirá, pero yo creo que no sería el sitio ideal para vivir. Entonces, los valores morales y éticos son muy importantes y, como decimos, son faros que nos guían. Ahora, hablemos un poco acerca de la muerte. En el budismo es una transición entre una forma de vida y experiencia y otra, entre un sueño y otro sueño. El principio fundamental del budismo es que la vida es eterna y cada ser vivo está sometido a un ciclo continuo de nacimiento y muerte, hasta que ese ser va mejorando y al final llega al sitio que ellos esperan. Yo no recuerdo cómo se llama, pero lo que para los cristianos es el cielo, ellos tienen otro nombre, pero también después de esas vidas y esos cambios, la idea es que lleguen allá. Ahora, para el judaísmo, morir significa la separación temporal del cuerpo y el alma para volver a unirse en un futuro próximo, la resurrección de los muertos. ¿Sí? Que ahí viene pues la diferencia con el cristianismo, porque en el cristianismo Cristo vino y entonces Cristo resucitó, y entonces esa resurrección ya se da después de Cristo. No la resurrección pues del cuerpo y el alma, pero sí ya hay un paso de esa alma ya a una nueva dimensión, a una nueva vida, a un nuevo espíritu, hasta llegar a Dios. Ahora, en el cristianismo es la separación del alma y el cuerpo, el fin de la vida física, pero no de la existencia. En el Islam, la muerte es un cese de las tareas de la vida, es la introducción a una vida inmortal. Y en el hinduismo es la meta final de la vida, sin embargo, es la liberación del ciclo de vidas en este mundo material y la entrada en el nirvana o en el paraíso. Entonces ellos tienen pues
las reencarnaciones, se supone que si uno ha tenido una vida muy buena y todo, cada vez va mejorando, pero si es lo contrario, cada vez va cayendo, entonces puede uno llegar a reencarnarse en un animal, en un perro, ¿sí? Eso, pero siempre, al final, después de todo ese ciclo de subidas y bajadas, esperan llegar al nirvana o al paraíso. Bien. Ahora, el alma, pues el alma realmente, en la parte que estamos mirando ahora, pues viene a funcionar después de la muerte, porque como estamos haciendo un análisis de riesgos, el alma, pues después de que morimos, vamos a mirar qué pasa con la administración de riesgos. Entonces, acá vienen una serie de inquietudes. ¿Qué actitud debemos nosotros llevar respecto a esto? ¿Cuándo nos va a llegar a nosotros ese momento? Y estas son preguntas que nosotros tenemos que hacernos. ¿Cómo nos vamos a preparar para ese momento? ¿Sí? Desde el lado humano y desde el lado espiritual. Y con eso vamos a tratar de armar nuestro mapa de riesgo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que abandonemos este mundo y no nos salvemos, ¿sí? Porque puede haber salvación o puede haber no salvación. Y en todas las religiones existen unas etapas, pues, de purificación, podríamos llamarlas así, que nos van a permitir salvarnos. No existe en el cristianismo sí, o llega uno arriba o se va para abajo, y si está para llegar arriba, pero todavía no está listo, puede pasar por una etapa de purificación. Entonces, si yo he llevado una vida terrible y he sido lo peor, bueno, la probabilidad de que no me salve es muy alta. Y el impacto, pues yo el impacto no lo puedo medir porque ¿qué va a ser la no salvación? Cuando se habla del infierno, ¿qué es el infierno? Pues yo alguna vez decía que si ustedes, pues cuando estaban muchachos, debe haber algunos muchachos escuchando, cuando uno termina con la primera novia, que fue pues su primer amor y su primer sueño y todo, y termina con ella, ese dolor que le queda a uno, si pues la terminación no fue por uno, ese dolor, ese vacío, eso que siente uno, es terrible. Y ustedes han visto pues a sus hijos a veces que les ha pasado, pues eso es durísimo, y a uno también le pasó y uno lo sintió. ¿Y qué tal que cuando uno abandone este mundo, le quede un sentimiento similar a eso por el resto de la eternidad? Porque todas las almas son eternas, las almas no van a morir nunca, nunca va a terminar esa situación. Entonces, ahí es algo que nos toca mirar. Y tenemos que tomar unas decisiones, pues, para armar esa matriz de riesgos. Podemos ignorar, asumir, mitigar y transferir. Y aquí suena un poco raro, bueno, ¿cómo voy yo a asumir, a mitigar o a transferir? Pero aquí tratamos de hacer algo a ese respecto. Todo lo anterior con el fin de tener tranquilidad respecto al futuro de nuestra alma. Es importante tener en cuenta que solo nos llevaremos lo bueno y lo malo que hayamos hecho. De resto, nada más. Porque bienes no nos vamos a llevar, dinero tampoco. Solo lo bueno y lo malo que hayamos hecho. Entonces, la no salvación en algunas religiones es la reencarnación, el volver a pasar por nuevas etapas, y en otras es la condena eterna. O sea, nunca se va a ser feliz, sino se va a ser infeliz por todo el resto, por toda la eternidad. Ahora, ¿qué podemos hacer para transferir esto? Pues ahí sí viene la palabra de reinventarnos, ¿sí? Porque si nosotros somos y llevamos una vida terrible, pues ahí sí nos tocará volvernos, como dicen algunos, ahora soy el nuevo yo. Ya no soy el anterior, sino soy el nuevo. Ahora, ¿qué podemos hacer para mitigar? Para mitigar, pues dentro de la Iglesia Católica existen algo que se llama las indulgencias, ¿sí? Pero ¿qué le sirve a uno más para mitigar todo lo que le puede ser en el futuro? Todo lo bueno que uno haya hecho, todo lo que uno ayude a las otras personas. Eso
puede servir para mitigar. Y ahora, vamos, para asumir, ahora más tarde veremos otro cuadrito con algunos tips, y debemos tratar de estar preparados siempre para cualquier eventualidad, ¿sí? Aquí tenemos el caldero, ¿sí? Aquí tenemos a Jesús, a Buda, ¿sí? Y aquí vemos, pues, todos buscamos la salvación, ¿sí? Las religiones es una cosa, es una manera de llegar a esa salvación, pero es lo que buscamos todo. Ahora, aquí viene algo que les decía, que es la espiritualidad, ¿sí? Entonces, en nuestra vida es muy importante la espiritualidad porque es la unión nuestra con Dios. Independiente de la religión en que estemos, esa espiritualidad, sea budista o sea musulmán, sea lo que sea, por medio de esa espiritualidad nos podemos unir con Dios. El silencio nos permite conocernos a nosotros mismos y escuchar a Dios y conocer a los otros. Y algo que, ¿sí?, nos afecta en este silencio, que es cuando nosotros podemos concentrarnos, podemos tratar de hablar con Dios, podemos tratar de que nos escuche, orando, hablando con Él, nos aparece el ruido. ¿Y el ruido qué es? No es el ruido externo, sino a veces el ruido interior. Si nosotros estamos preocupados, si estamos angustiados y estamos tratando de hacer algo, eso no nos deja, ese ruido no nos deja llegar al silencio, llegar a la concentración. Entonces tenemos que aprender a manejarlos. Ahora, hay algo que se llama el discernimiento, que nos permite ordenar los valores, nos permite ordenar el amor para amar lo que se debe amar. Y nosotros debemos amar a todos los otros como a nosotros mismos. Ahora, la meditación, que es algo que ayuda muchísimo, ¿sí?, independiente de la religión, porque en la religión católica también se hace meditación, en todas las religiones, ¿sí?, incluye técnicas para promover la relajación, construir energía interna o fuerza de vida y desarrollar compasión, amor, paciencia, generosidad y perdón. Hemos oído hablar de la conciencia, y la conciencia es el sagrario más íntimo donde el hombre se encuentra con Dios. Y esa conciencia es la que cuando vamos a hacer algo que no debemos hacer nos dice: pilas, no haga eso, tenga cuidado, no vaya por allá, ¿sí? Todo eso es la conciencia. Y es lo mismo que cuando uno hace algo bueno le dice: la bien hecho, le da el golpecito en el hombro y le dice: bien hecho, por ahí es. Ahora, la oración es algo que nosotros debemos practicar, y no solamente en los momentos difíciles de angustia, de soledad, o cuando enfrentamos una tragedia, una situación, porque nosotros debemos tratar siempre, y si pensamos en que nos vamos a morir y que queremos salvarnos, debemos estar orando de acuerdo a la religión donde estemos, pero debemos tratar de estar en un nivel que nos permita llegar a donde queremos llegar, a encontrar esa salvación. Y en ella esperamos encontrar un sitio de refugio, un remanso de paz que alivie nuestras penas y nos llene de alegría, y a veces nos ayude a encontrar una solución a nuestros problemas. Ahora, unos tips para la salvación. Nosotros, desde que nacemos hasta que morimos, debemos seguir un camino cuya meta sea la salvación, ¿sí? Así no lo pensemos, pero deberíamos empezar a pensarlo, porque eso es lo que nos va a permitir lograr nuestro objetivo, porque el cuerpo se acaba, pero el espíritu no, el espíritu sigue, y nosotros tenemos que hacer que siga después de una buena manera. Entonces acá tenemos que practicar el perdón, la comprensión. Mire, cuando uno no perdona, esas cargas que se echa uno encima son grandísimas. Y las personas a quien uno no ha perdonado, pues ellos muchas veces ni tienen idea de lo que uno está sintiendo con ellos. Entonces, bueno, el amor, la misericordia, nosotros tenemos que ser misericordiosos. Cuando nosotros somos misericordiosos, nos parecemos a Dios, nos acercamos a Dios, porque Dios es misericordia. Ahora, la caridad no es solo dar dinero, la caridad es ayudar a las personas, acompañarlas. La equidad, que es algo que a veces nos olvidamos, y esto es importante. Los pendientes que tenemos debemos chulearlos y darlos por acabados. Y aquí hay algo que dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a ver. Sí, esto es tomado de la Biblia, pero son, como les digo, aplicables a cualquier religión.
Ahora, aquí dice, ¿cuál es el verdadero significado de la vida? Ser feliz y útil para los demás. La auténtica riqueza del ser humano es el bien que hace al mundo. No ofendas a los demás como no quieres verte ofendido. Y no juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados, porque con el mismo juicio que juzgareis, habéis de ser juzgado, y con la misma medida que midiereis, seréis medidos vosotros. Ahora, la felicidad es un regalo gratuito, eso no nos cuesta nada, no nos toca pagar nada para salvarnos, y no tenemos a quién pagarle para salvarnos. Entonces, en el budismo existen varias dimensiones de existencia donde la mente puede renacer. La meta es liberarse del todo de la existencia condicionada por la ignorancia, la confusión, el apego y la aversión, así como por la compulsión. A ese estado se llama budeidad. En el judaísmo, el cielo y el infierno son estaciones temporales, una para la espera de la resurrección de los muertos y la segunda para la purificación de los errores cometidos. En el cristianismo, la Biblia afirma la existencia del cielo e infierno. Y en el cristianismo, sí, cuando uno se va para el infierno, ahí se quedó en el infierno. Y en el Islam existen cielo, purgatorio e infierno. En el hinduismo, el objetivo es liberarse de los objetivos y deberes mundanos, de los deseos más allá, liberarse del ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento para alcanzar la meta final de la vida, mediante la fusión entre su energía divinidad y la divinidad absoluta. Y para ellos, por ejemplo, los bienes materiales son necesarios sencillamente para llevar esta existencia, pero no son la meta ni son lo que les da la felicidad. Y ya para terminar, algunas conclusiones que no son generales. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. Qué cosa tan interesante, ¿sí? Ahora, esto es de los musulmanes. Siervos que habéis prevaricado en detrimento propio, no desesperéis de la misericordia de Alá. Alá perdona todos los pecados, Él es indulgente, Él es misericordioso. Cuando haces las cosas con amor y pensando en hacer el bien a otros, tú nunca pierdes. Quédate con esa paz de haber hecho lo correcto. Si después de esta pandemia no somos mejores personas, entonces no habremos aprendido nada de la vida. Ahora, no es lo que tienes en los bolsillos lo que te hace valioso, sino lo que tienes en el corazón. Y no se medita para tenerlo todo, se medita para dejarlo todo. Ahora, la felicidad y la salvación están en nuestras manos. Y ya vimos cómo administrar esos riesgos, ¿sí? Ojalá que esto les quede a ustedes y les sirva para que ustedes se concienticen y puedan darse cuenta de que en la vida no todo es trabajar, no todo es conseguir dinero, no todo es conseguir mejores cosas. En esta vida también es muy importante y son importantes ustedes para ustedes mismos y ustedes como personas. Y ustedes tienen que mirar su parte interior y manejarla y ver cómo, teniendo una muy buena parte interior, pueden irradiar eso a las personas que los rodean. Entonces, guárdese en estas palabritas: la piedad, la bondad, la compasión, la caridad, la misericordia, la sensibilidad y la equidad. Y qué bueno tener esta oportunidad de hacer este tipo de charlas, porque como les digo, no todo es trabajar, no todo es estar en todo lo externo a nosotros, sino nosotros también tenemos que mirarnos nosotros internamente como personas, porque pues realmente, ¿sí? Nosotros al mundo vinimos sin nada y del mundo nos vamos a ir sin nada, ¿sí? Y todo lo bueno que hayamos hecho en el mundo, eso lo vamos a llevar para compensar todo lo malo que hemos hecho, porque todos hemos hecho cosas buenas y hemos hecho cosas también muy malas. Chao.